Buenos días. Vamos a empezar y les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es Encarna Aguilar, soy la directora de la sede de Sevilla de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y les quiero dar la bienvenida, como decía, a la primera Escuela de Energía WIN Endesa. Lo dejo ahí porque las personas que me acompañan a la derecha y a la izquierda son los responsables junto con nosotros de que estemos aquí y después volveré a tomar yo la palabra, pero quiero dársela a ellos. Decir que en nombre de la universidad estamos especialmente contentos y ahora van a entender por qué, de que esta primera Escuela de Energía WIN Endesa eche a andar. ¿Le doy la palabra primero entonces al director o a Pedro? Pues le doy a dar entonces la palabra en primer lugar y la bienvenida y el agradecimiento a Pedro Méndez, director de Relaciones Institucionales de Endesa en Andalucía y Extremadura. Pedro, cuando tú quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Encarna, muchas gracias. Yo creo que ya lo he puesto mal. Sí. Muchas gracias a la Universidad Menéndez Pelayo, muchas gracias a Antonio Gómez Expósito, director de la cátedra Endesa Red, y gracias a los asistentes, gracias a la Diputación también por acogernos aquí. Sé que la jornada va a ser intensa y por lo tanto se acumularán retrasos, entonces no voy a ser yo culpable del retraso, simplemente voy a decir que llevo una semana pasada y esta semana muy involucrado con las universidades, ¿no? Ayer estuve por la tarde en la Pablo de Olavide, hoy estoy aquí, pasado mañana tengo otra cosa también con una cátedra de Medio Ambiente y Energía, y eso demuestra dos cosas. Uno, que la universidad y la empresa están cada vez más cerca, como no puede ser de otra manera. Todavía se sigue hablando del mantra de la distancia que separa a la universidad de la empresa. Yo creo que eso hay que seguir haciendo cosas, pero evidentemente la distancia se va reduciendo a pasos agigantados. Y el otro tema que quería poner de manifiesto es que cuando nos llaman a tantos sitios, porque la energía está en el centro de debate, no tanto como la constitución del nuevo gobierno o como los casos de corrupción, pero evidentemente la energía está en el centro de debate. Y eso no puede ser tampoco de otra manera, más aún después de la cumbre de París, donde nos hemos comprometido a tener un sector energético en el 2050 libre de emisiones. Decir que el sector energético está en un momento de cambio y el sector eléctrico dentro de él es casi una obviedad, ¿no? Siempre hemos estado envueltos en cambios, pero yo diría que a diferencia de otros cambios, los cambios anteriores estaban más bien impulsados por cambios en la regulación o por cambios en las tecnologías. Yo creo que el momento de cambio que vivimos está más bien impulsado por la necesidad de tener un sector libre de emisiones y también por la necesidad y por el empuje de los clientes que se convierten, de los clientes y por tanto de los ciudadanos, que se convierte en el centro del modelo. Lógicamente, en un sector tan complicado como esto, la tecnología juega un papel fundamental y dentro de la tecnología, pues el almacenamiento jugará también un papel importante. No es el único vector, ni mucho menos el almacenamiento, que impulsa este cambio, pero es verdad que tiene que estar cada vez más presente en la gestión del sistema energético. Había copiado, ¿no? Esto de decir que en el 2050 tenemos que estar libres de carbón o de carbono, pues parece una utopía, ¿no? Estamos hablando de dentro de 32 años y para saber, yo estoy convencido que seremos capaces de superar ese reto. Y para saber si seremos capaces no se nos ocurre otra cosa que echar la vista 32 años atrás, ¿no? Y tengo algunas cosas por aquí apuntadas de qué pasaba en el mundo hace 32 años. Por ejemplo, no había... Rajoy sí era ya un actor importante en la vida política, era por aquella época director general de Relaciones Institucionales en la Junta de Galicia, pero Íñigo Rejón, por ejemplo, no había nacido todavía, ¿no? Quiere decir que son dos agentes importantes, unos van cambiando y otros van entrando. Pero bromas aparte, en el año 82, por ejemplo, no se hablaba... Toda la telefonía era completamente fija, no existían los teléfonos móviles. En televisión solamente había 2 canales, eran blanco y negro. No sé si ya estaba el color entrando, pero había nada más que 2 canales. Ahora tenemos 100 y pico, miles de canales, no sé cuántos canales tenemos. En informática pues se construyeron los primeros Commodore,
el Commodore 64 y el Spectrum con 16K de memoria, ¿no? Que viene a ser como 4 o 5 millones de veces menos que la memoria que tenemos hoy en un iPhone. El 1 de octubre del 82 salió el primer formato de disco de música en CD. Hoy ya el CD ha pasado a mejor vida. Internet comenzaba en España a finales de los 80. No había vitrocerámica, no había microondas, no existía Microsoft, la moneda era la peseta, no existían las líneas aéreas low cost, no se conocía el concepto startup, no existía Google y Apple tenía 6 años. Podemos seguir así. Todavía existía la URSS, existía el muro de Berlín, no se pensaba en la Expo del 92 y en aquella época se jugó en España el Mundial de Fútbol y tampoco lo ganamos. Podemos hablar del sector bancario, no hay quien conozca el sector bancario de aquella época hasta ahora, ¿no? Centrándonos en el sector eléctrico, pues era un sector dominado evidentemente, o en aquella época no diría evidentemente, pero dominado por el petróleo. El sector no estaba liberalizado, ni siquiera existía el marco legal estable, las empresas estábamos integradas verticalmente, no existía red eléctrica, la demanda de España era 97 teravatios, el año pasado fueron 263 teravatios. Podíamos seguir así, las centrales, la generación era de carbón, de fuel oil, nucleares, hidráulicas, no había prácticamente ninguna hidráulica, no existían todavía los ciclos combinados. Quiero decir que si miramos 32 años atrás, no reconocemos, o no seríamos capaces de reconocer aquel mundo, si miramos 32 años adelante, estoy seguro que tampoco sabremos reconocer el mundo que nos espera. Sin duda, el sector será exento de emisiones. Y en esto estamos. Las reglas del juego están muy definidas, lo que hay que saber es cómo llegar a él. O sea que lo importante no es tanto el diseño del modelo final, que está bastante hecho, sino la transición. Y en esta transición, sin duda, el almacenamiento, el autoconsumo, las interconexiones, las nuevas tecnologías jugarán un papel importante. Como dije que no iba a ser causante del retraso, me callo y doy la palabra a Antonio Gómez Expósito, que presente la jornada y que os hable algo sin más del almacenamiento. Muchas gracias. ¿Se enciende? Sí, se oye, ¿no? ¿Ahora se oye? Bien, gracias. Bueno, el año pasado organizamos ya un curso con la Méndez Pelayo que creo que tuvo bastante éxito sobre el sistema energético en general, que duró 2 días y que dimos una panorámica bastante amplia sobre toda la problemática que hay en el sector energético, no solamente incluso en el eléctrico, sino que se habló incluso de gas y de almacenamiento de capturas de CO2, etcétera. Y nos pareció que era interesante seguir en esta línea de colaboración con la Menéndez Pelayo. Se ha discutido en la Junta Rectora de la Cátedra Endesa y creo que estamos todos muy satisfechos con la experiencia del año pasado y la idea es continuar en el futuro haciendo cursos similares a estos que parece que han levantado bastante interés entre los potenciales asistentes. Entonces, a mí me pareció que este año estuvimos dándole bastantes vueltas a ver cuál sería la temática de este año después de haber abordado el del año pasado, que era un curso más genérico. Y yo, por una serie de circunstancias y de coincidencias en algunas de las cuestiones en las que me muevo, proyectos, en fin, incluso noticias en la prensa, la cumbre de París, yo creo que nos pareció que el almacenamiento, incluso por lo que ha dicho Pedro ahora mismo, el almacenamiento era sin duda el tema estrella y el tema candente por antonomasia en el tema del sector energético ahora mismo, ¿no? Porque si, como hemos acordado por fin ya en la cumbre de París, está por ver cómo se materializa eso después en términos económicos y regulatorios, pero en fin, al menos el acuerdo sobre la mesa está, el pacto de 190 países, no sé cuántos, de reducir cada uno de ellos sus emisiones de CO2, parece que está claro ya que hasta los más escépticos se han convencido de que hay que descarbonizar el sector energético y eso pasa fundamentalmente por dar un mayor papel, o sea, darle a la energía renovable, ¿no? Está por ver qué puede pasar con la energía nuclear, pero al menos la energía renovable está clarísimo que van a tener que jugar un papel infinitamente más grande que el que están jugando ahora, y no solamente en el sector eléctrico, que sería un poco el tema de hoy, sino también en el resto de sectores energéticos, ¿no? Entonces, para que la energía renovable puedan, digamos, jugar ese papel al que me refiero, necesariamente tiene que haber una capacidad de almacenamiento varios órdenes de magnitud superiores a la que tenemos ahora, como digo ahí en la introducción del curso, dos órdenes de magnitud superior a la que tenemos ahora, porque ahora la capacidad de almacenamiento respecto a la energía que se mueve es muy pequeña, demasiado pequeña.
Entonces, nos parecía que el almacenamiento era un tema relevante, ¿no? Hace poco he leído, por ejemplo, unas noticias que creo que el Instituto Fraunhofer en Alemania decía que calculan que para poder gestionar 150 gigavatios eólicos o renovables en general en Alemania, ellos hablan de eólicos renovables, sería suficiente con 50 gigavatios de almacenamiento, es decir, un tercio, claro, lógico, el factor de capacidad del almacenamiento aproximadamente un 20 y tanto, un 30%, pues según la zona en la que esté, pues efectivamente, 150 gigavatios de eólico equivalen, digamos, a unos 50 gigavatios de potencia firme que viene a ser el almacenamiento que sería necesario para gestionar eso, ¿no? Y 150 gigavatios en Alemania no está muy lejos, es decir, eso lo van a conseguir antes del 2050, porque ya tienen 40 eólicos y otros 40 en números redondos solares, ya tienen 80 y tantos, ¿no? Casi 90 gigavatios renovables. Por tanto, los alemanes, sí, a este ritmo, claramente antes de 2050, bastante antes de 2050, tendrán los 150 gigavatios renovables que dice que tienen. Que serán insuficientes, de todas formas, porque siguen teniendo muchísimo carbón, ¿no? Y hablo de Alemania como país paradigmático y que ha sido modelo y referencia y del que todo el mundo se refiere para hablar de integración, sobre todo fotovoltaica, ¿no? Porque en eólica España está bastante parecida a Alemania, siendo un país bastante más pequeño. Total, que creo que el almacenamiento es efectivamente un factor clave que va a jugar, como veremos en este curso, precisamente muchos papeles, numerosos papeles en todos los eslabones de la cadena del sector eléctrico. Ya hablaré concretamente del sector eléctrico, tanto de la generación, transporte, distribución como en el consumo. Como iremos viendo a lo largo de este curso, en cada uno de esos 4 eslabones el almacenamiento va a jugar un papel muy relevante. Básicamente, si hubiera que simplificar mucho, la principal propiedad que tiene el almacenamiento es que desacopla la potencia de la energía, es decir, permite que la curva de carga sea plana eventualmente y además, en el caso del sector eléctrico, tiene la ventaja de que generalmente los sistemas de almacenamiento conectados a la red, muchos de ellos mediante sistemas electrónicos, tienen bastante velocidad de respuesta y, por tanto, son también capaces de prestar servicios que un generador convencional térmico, por su velocidad de respuesta, no podría dar. ¿Por qué llamo el título? Una pequeña anécdota. Mi primer título era La piedra angular de la sostenibilidad energética, que creo que es lo que es, ¿no? Pero me acordé de los pioneros. Antes decía Pedro en 1982, lo que ocurrió en 1982. Yo me remonto un siglo antes, en 1882. ¿Qué ocurría en 1882? Pues que Edison instaló su primera instalación de dinamo y de corriente continua en Pearl Street, en Manhattan. Y eso fue un hito que ha revolucionado todo el siglo XX y lo que llevamos desde entonces. La red eléctrica, el sistema eléctrico ha cambiado nuestras vidas. No podríamos vivir sin electricidad. Sí podríamos vivir, aunque los jóvenes no se lo crean, sin Internet, pero no sin electricidad. ¿Y cómo pudo Edison hacer en 1882 eso? Bueno, pues volvamos 50 o 60 años, casi 100 años antes, y Volta hizo la primera pila eléctrica, el primer sistema de almacenamiento eléctrico. Bueno, había otro antes, las botellas de Leyden, pero aquello no almacenaba nada. Pero realmente un sistema de almacenamiento estacionario que pudiera guardarlo y usarlo pasado mañana fue Volta, con su pila, ¿no? Y gracias a esa pila, pues hubo todos los experimentos de Ampère, Oersted, Faraday, en fin, todos los experimentos que se hicieron después requerían de esa pila para poder circular corrientes por pequeños circuitos experimentales en el laboratorio. Y eso fueron el origen de la energía eléctrica estuvo en el almacenamiento, curiosamente, con la pila de Volta. Pero después se perdió, por eso digo el eslabón perdido. El almacenamiento perdió interés cuando las turbinas de vapor adquirieron tamaño, hubo que pasar a sistemas grandes, centralizados, con grandes máquinas que tenían que ser cada vez más grandes para que tuvieran más rendimiento y fueran más barata la energía eléctrica, etcétera. Entonces, digamos que el almacenamiento desapareció. Bueno, hay que decir que los primeros coches también fueron eléctricos durante un tiempo, hasta que el motor de combustión se los comió, ¿no? Por el poco alcance que tenía y tal. Pero el almacenamiento se usó al principio en vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Y en algunas otras aplicaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, algún paso de Semana Santa estaba iluminado también, con luces eléctricas de aquella época, con una batería por allí guardada debajo del paso de Semana Santa. Es decir, el almacenamiento existió al principio de los tiempos y desapareció. Y volvió básicamente a la escena con las centrales nucleares en los años 70, cuando hubo que poner centrales de bombeo para almacenar energía eléctrica de esas centrales nucleares en las horas valle, para no bajar la potencia de las nucleares. Por las noches se almacenaba y por el día se volvía a la red, ¿no? Entonces ahí volvió otra vez el almacenamiento y todavía vivimos de la renta de esas centrales de bombeo, porque prácticamente el 98%, como se contará aquí en alguna clase después, del almacenamiento actual son centrales de bombeo. Así es que el almacenamiento durante un tiempo estuvo missing, como dicen los ingleses, perdido,
Pero ha vuelto para quedarse, y no solo para quedarse, sino para cobrar un papel protagonista cada vez más importante, porque, como he dicho, sin almacenamiento sería imposible, auténticamente imposible, construir un sistema fundamentalmente que gire o que pivote en torno a la energía renovable, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que esa es un poco la motivación del curso. Entonces, hemos dividido el contenido del curso en tres grandes bloques, diría yo. Un primer bloque de tecnología, que hay tres clases sobre tecnología, electromecánica, electroquímica y térmica, o química secas, térmica, hidrógeno, etcétera, ¿no? Después vendría otro bloque de aplicaciones. Ahí hemos hablado de la generación, el transporte en un bloque y la distribución y el consumo en otro bloque. Y finalmente un último bloque muy importante, diría yo, de temas regulatorios y medioambientales. Aunque sea el último, no quiere decir que no sea el más importante. Sin una adecuada regulación será bastante difícil que el almacenamiento despegue. El almacenamiento necesita posiblemente un sistema regulatorio adecuado, como en algún momento ocurrió con la fotovoltaica, para que se reduzcan los costes y para que se introduzca de forma masiva con algún mecanismo regulatorio favorecedor, como en algunos países, por ejemplo, California, está ocurriendo, ¿no? Y luego el tema medioambiental es importante. Todos sabemos que las pilas de las baterías de coches de plomo antiguas, las que sigue habiendo en los coches, las baterías de plomo, se reciclan en un 98%. ¿De acuerdo? Sin embargo, de momento no hay muchos sistemas de reciclado de baterías de ion litio. Es decir, hay muy pocas empresas dedicadas a ese mundo. Y hemos traído a un representante de una empresa hispano-francesa que se dedica a ese negocio. Y creo que el tema medioambiental es muy importante. Por tanto, creo que eso completa, creo que sería un buen broche para el curso. El tema regulatorio y medioambiental, que sería la última parte del curso. Y ya por terminar, algunas cosas logísticas. Bueno, pues vamos muy apretados de tiempo, como el año pasado decías, por tanto se ruega puntualidad, sobre todo después de los descansos de los cafés. O sea, hay media hora de descanso, por aquí por los alrededores hay algún sitio donde tomar café, supongo, pero por favor ruego puntualidad como hoy. Hemos empezado perfectamente a las 9:05, que eso es ser puntuales en este país. Cada ponente dirá posiblemente si prefiere que se le hagan preguntas al vuelo o al final. Yo le he pedido a los ponentes que dejen al menos 5 minutos, entre 5 y 7 minutos al final para preguntas. Entonces, posiblemente lo adecuado será que al final de cada charla se hagan las preguntas o al vuelo si el ponente lo pide sobre la marcha. En todo caso, hemos dejado como a modo de conclusión o de recapitulación una mesa redonda mañana al final de las sesiones, donde aparte de discutir aspectos posiblemente regulatorios, de modelo de negocio, puede ser las preguntas que se os queden en el tintero, bien porque veáis que van mal de tiempo o no queráis en ese momento perturbar el ritmo del curso. Yo creo que ese es el momento adecuado para que hagáis todas esas preguntas que no se os queden en el tintero. O sea, mañana esperamos por parte de la audiencia participación activa en la mesa redonda. Y ya solamente deciros que, por si alguno vaya a asistir a algunas clases sí, a otras no, que por motivos logísticos y de viaje, necesidad de vuelo, etcétera, hemos tenido que cambiar una clase. La clase de Farouk Tejjar, que es el tema de reciclado de batería, que sería mañana, antes de la mesa redonda, sería la última. Esa va a ser hoy a última hora. Es decir, la clase de hoy a las 5 de panorámica actual y casos de estudio de almacenamiento pasará a mañana. Y la de mañana de reciclado de baterías pasa a esta tarde a última hora, insisto, porque el ponente tiene que viajar mañana temprano. Entonces, ese sería, que yo sepa, el único cambio que vamos a hacer aquí, vamos a hacer en el programa del curso, ¿de acuerdo? Y otra cuestión es que al final, el año pasado pasamos, y creo que también lo vamos a hacer, se lo he dicho a Valle, pasamos una encuesta al final en la que ponemos una serie de apartados que rellenéis, uno por cada ponente incluso, y que os rogaría que no fueseis del curso sin entregar la encuesta. Es más, daré instrucciones de que no os den el certificado del curso si no habéis entregado la encuesta. Es broma. Y es interesante donde pongáis, digamos, vuestra opinión sobre este curso. Y también avisaros, ya para cerrar mi presentación, que en la página web de la Cátedra Endesa, que es muy fácil de encontrar, en Google le dais Cátedra Endesa y salimos los primeros, catedraendesa.us.es de la Universidad de Sevilla. Tenemos todas las actividades de la cátedra recogida y, como no podía ser menos, nuestra intención es, con el permiso de la Menéndez Pelayo, subir también, y de los ponentes, subir también las presentaciones de este año a la página web, donde podréis visionarlas, tanto el PDF como los vídeos, salvo en caso en el que algún ponente en concreto no ha permitido que así se haga. Pero la mayoría estarán allí. Entonces, simplemente, si alguno se quiera con ganas de volverlo a ver o necesita, en fin, que sepáis que todo esto va a estar en algún sitio donde podáis verlo a vuestro placer cada vez que queráis. Y yo creo que con esto no se me queda nada en el tintero. Las gafas.
compartimos gafas. Antonio, estamos tan unidos, el señor director de este curso y la directora de la UIN, que compartimos gafas, y con esto me vale para decir una pequeña broma con relación a lo que ha dicho Pedro. Hace 32 años se le ha olvidado decir que muchos de nosotros todavía no habíamos nacido, muchos de los que estamos aquí. Bueno, vuelvo a tomar la palabra, pero muy rápidamente, aunque vamos bien de tiempo. Antonio, a las 9:30 empezamos, así que no te preocupes. Yo, como decía al principio, les quiero dar la bienvenida, el agradecimiento absoluto a dos personas que están aquí sentadas conmigo, porque representan lo que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo quiere hacer. A Endesa, porque fue muy fácil desde el principio ponernos en contacto con ellos. El año pasado hicimos ese primer curso y nos dio todas las facilidades del mundo y estuvo abierto a que este foro, a que esta edición saliera bien el año pasado, fuera una realidad y este año se superara a sí mismo por algo que después voy a decir. Pero aquí a mi izquierda tengo una persona que casi no la tengo que presentar a muchos de vosotros, que es sencillamente no solamente un magnífico docente, sino una persona que cuando él tiene que gestionar algo, tú sabes que va a salir seguro. Y él, como catedrático de la Escuela de Ingenieros y director de la Cátedra Endesa, nos puso a nuestra disposición todo lo que él sabe, tanto de gestión como de conocimiento, para que esto fuera y tuviera esta continuidad. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque no estamos solamente inaugurando un curso, estamos inaugurando, como he dicho al principio, la primera escuela de energía UIN Endesa. Eso significa que esa figura de escuela es una figura que tiene creada la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en la cual, digamos, no se trata de que tengamos un curso como hicimos el año pasado, sino que hemos firmado un acuerdo en el que la universidad y Endesa se ponen de acuerdo para que este foro, este tipo de actividad, se repita todos los años. De modo que esta va a ser la primera escuela, pero el año que viene, por esta fecha, espero que sí, que así sea, tengamos, evidentemente es nuestra intención que lo sea, otras cosas son los imponderables de la vida, de la energía y de la vida, que tengamos este encuentro otra vez el año que viene. Y esto es algo muy importante, y con esto quiero terminar, porque esa es la vocación de la UIN, abrir espacios de debates, abrir encuentros, y a vosotros, a los que sois universitarios, pero también a los profesionales, que tengáis la ocasión de hablar de cosas o de conocer o de debatir ideas que normalmente en las aulas a diario o en vuestros puestos de trabajo, en vuestros distintos lugares donde se desarrolla vuestra vida diaria, no se tiene lugar a hacer. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo es una universidad pública, esto siempre lo tengo que repetir, es una universidad pública cuya sede está en Madrid, no en Santander, como muchos de vosotros estáis pensando, porque todo el mundo tiene la cabeza en Santander, está en Madrid, es una universidad pública y es la única universidad, junto con la UNED, que es estatal. Y entonces tiene una configuración, digamos, territorial en la cual tiene muchas sedes, una de ellas Santander, la más famosa, pero algunas, como la de Sevilla, que es muy antigua, son más de 30 años en los que estamos aquí, y evidentemente ha ido no perdiendo visibilidad, pero sí en realidad tiene que competir con otras universidades, con la Universidad de Sevilla, por ejemplo. Yo soy profesora de la Universidad de Sevilla y no trato de competir con ellos, simplemente estamos ahí en ese mismo espacio académico y científico con la Pablo de Olavide y con la Universidad Internacional de Andalucía. Como ha dicho Pedro, últimamente está en contacto con muchas universidades. Eso es lo bueno, que estemos en contacto universidad y empresa. Decir que estoy muy contenta que no solamente inauguremos esta escuela de energía porque eso nos va a dar lugar a debatir este tipo de temas que hemos dicho, sino que estoy especialmente contenta porque con este curso iniciamos la andadura de la programación de este año de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En Sevilla tenemos 2 etapas para tener nuestros cursos. Uno es primavera y otro es otoño, evidentemente por las razones que vosotros comprenderéis, que tienen que ver con la energía, pero en este caso solar, no tenemos cursos en verano. Entonces es Santander el que toma el relevo. No podíamos, por tanto, elegir mejores compañeros para inaugurar esa programación de primavera que empieza ahora y por primera vez casi que se va a extender hasta julio.
y con esta, como digo, escuela de energía. Yo os dejo, estoy seguro, y porque estáis en las mejores manos, que vais a encontrar el famoso eslabón perdido de la sostenibilidad energética, y mañana nos volvemos a ver aquí y repartiremos, porque somos una universidad pública y por tanto damos crédito y tenemos que dar una certificación de vuestra asistencia, repartiremos esa certificación. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también a la Diputación que nos acoge en este magnífico espacio. Gracias. Empezamos a trabajar.